Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es estar esta mañana aquí compartiendo los unos con los otros. Una reunión de los creyentes es buena y agradable, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora, no estamos juntos físicamente, pero estoy seguro que estamos juntos por la fe y juntos en el Espíritu, juntos en una misma visión. Quiero bendecirlos hoy en el nombre del Señor, saludarlos a nombre de mi familia, a nombre de mi junta pastoral, de este equipo técnico que está aquí. Mandarles un gran abrazo de bendición y estando convencidos de que en este momento de adoración, de alabanza, estaremos también compartiendo. Así que allí donde estás, tómate un tiempo para, junto a este equipo maravilloso de adoración y alabanza, adoremos al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Mientras viva te alabaré, hasta mi último aliento alzaré mis manos solo a ti. Señor, tú eres mi sustento cada mañana, mi Dios. Hazme oír de tu amor, muéstrame dónde debo andar, pues tuyo es mi corazón. Seguiré tu voz por siempre, viviré en tu amor. Maravilloso, invencible, poderoso, magnífico. Mientras viva te alabaré, hasta mi último aliento alzaré mis manos hoy a ti. Señor, tú eres mi sustento. Seguiré tu voz por siempre, viviré en tu amor. Maravilloso, invencible, poderoso, magnífico. Maravilloso, invencible, poderoso, magnífico. Yo te alabo con mi voz, yo te doy mi corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con mi voz, yo te doy mi corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con mi voz, yo te doy mi corazón, yo te alabo con mi voz. Cantaré siempre que tú vives en mí. Gritaré al mundo, tuyo soy, tuyo soy. Maravilloso, invencible, poderoso, magnífico. Después de este tiempo de engrandecer el nombre del Señor a través de la música y del canto, expresando palabras al Señor, estamos ya hoy listos para esta
predicación, esta conferencia del día de hoy. Llegamos al final de la serie. Han sido 3 domingos maravillosos y estoy seguro que este no va a ser la excepción. Hemos estado hablando de esta nueva serie y ahora qué, cuando la circunstancia presente te pregunta, ese momento crucial que llegas y no hay un plan B, entonces asalta la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer en este momento? Yo estaba pensando para el cierre de esta serie, para esta conferencia, ¿cuál sería la mejor respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? Porque como ya he dicho, no hay plan B. No hay una salida humana. Hay una angustia y hay ansiedad porque no se sabe cómo. Así que la respuesta importante para la pregunta hoy es esperanza. Es enfrentar la crisis, la situación con esperanza. ¿Qué te dice la esperanza? Número 1, que hay soluciones. Número 2, que esto no es para siempre. Número 3, que tú estás en una capacidad espiritual dada por Dios para soportar esto hasta el final y salir victorioso, así como lo hemos venido predicando durante estos domingos atrás. Así que hoy vamos a hablar, ¿y ahora qué? Bueno, concéntrate en la esperanza, esa es la respuesta. Concéntrate en la esperanza. Mira con tus ojos espirituales que hay una salida al final de este tremendo túnel. A todos, así, refrescantes bendiciones, ya a punto de cumplir 6 meses de cuarentena, donde no hemos podido congregarnos en nuestras sedes. De verdad que mi esposa y yo les extrañamos, somos una familia y las familias se aman y se necesitan, esa es una verdad inequívoca. He estado toda esta semana centrado en Romanos capítulo 8, versículo 28. Un versículo que yo lo he considerado clásico, lo he considerado favorito y lo he considerado como uno de los versículos de más repetición. La gente lo repite y lo repite. Y he estado concentrado en ese pasaje por el asunto de la esperanza. Nuestro reciente ayuno congregacional nos lleva a tener esperanza en todo por lo que hemos orado. Fueron 21 días donde estuvimos orando por diversos propósitos y escuchamos y oramos por múltiples peticiones de oración. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a creer, a tener esperanza que por todos aquellos propósitos que oramos y por todas aquellas peticiones, creemos entonces que vamos a tener respuestas de parte del Señor. En medio de violentas circunstancias, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos romanos con palabras cargadas de esperanza. ¿Por qué? Bueno, me imagino que esos hermanos, en medio de esa psicópata persecución, se preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con esta persecución que está llevando a cientos de miles de hermanos a la muerte? Entonces Pablo está respondiendo con esta carta a los romanos con una orientación a concentrarse en la esperanza que produce el propósito divino. Así que hay 2 palabras aquí sobre las que vamos a redundar mucho en esta conferencia, que es la palabra propósito y la palabra esperanza o esperanza y propósito. Al ver el capítulo completo, podemos observar que el apóstol Pablo escribe acerca del sufrimiento de una iglesia que estaba en lo que yo llamo el ojo del huracán.
porque esta iglesia estaba asentada en Roma, que era la capital del imperio, el asiento del emperador romano, que a su vez traía hacia los cristianos la discriminación y la persecución. Así que en medio de esas violentas circunstancias, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos con palabras cargadas de esperanza como estas: Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Eso es esperanza. También les decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Otra más. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la cuarta que quiero mencionar, cuarta expresión de esperanza es, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Citas como estas estaban dirigidas a una iglesia atemorizada y a una iglesia sufriente. Todas esas motivadoras palabras del apóstol, realmente cargadas de esperanza. Pero la pregunta que yo me hacía en mi estudio personal es, ¿cómo llegaría a producir en estos hermanos su objetivo? Cuando una persona está en un problema serio, está como aturdida. Está como cuando uno va a darle el pésame a alguien que ha perdido un ser muy querido, muy cercano, está llorando, está en shock. Y yo lo que pueda decirle a esa persona a lo mejor ni lo capta, no lo entiende, no lo discierne porque está embotada su mente. Así que en lo personal, yo he optado por abrazar, por el contacto físico y por mostrarme en la mejor manera condescendiente y solidario. Porque la persona está metida en su dolor. Ahora, ¿cómo podemos ver que estos hermanos pudieran discernir este asunto? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios aquí para poder más o menos ver cómo iba a llegar eso al corazón de estas personas. Pablo comienza por decirles que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y me gustaría que tú allí donde estás repitas la palabra cosas y te las metas aquí. Todas las cosas le ayudan a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puedes repetir la palabra propósito. Así que aquí hay dos palabras tremendas, las cosas y su propósito. Bien interesante, dos palabras bien que nos llaman la atención esta mañana. Lo primero que Pablo trata de enseñar en este pasaje es que existen dos fuerzas que se oponen, dos fuerzas contradictorias, las cosas y su propósito, la fuerza de las cosas y la fuerza de su propósito. ¿Por qué las enmarco a ambas en fuerza? Porque las cosas son una fuerza, tienen un poder que puede destruir al individuo, lo puede desajustar emocionalmente. Porque cuando hablamos de cosas estamos hablando de circunstancias, de problemas. Y eso tiene un poder tremendo. Y consideramos que el propósito de Dios tiene un poder, tiene una fuerza. Ahora, atendamos a esto. Las llamadas cosas tienen que ver con las circunstancias. Y debo decirte que una circunstancia es aquello que sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por costumbre. Una circunstancia de la vida. Algunas obran para mal, hay otras circunstancias que terminan siendo buenas, pero a la larga es eso, algo que aparece en un momento de la vida. Las circunstancias o las cosas se caracterizan por ser pasajeras, pero no dejan de afectar al individuo. Si tú te pinchas con una aguja, sientes inmediatamente el dolor.
y desaparece prontamente. Así son las circunstancias. Son pasajeras, pero te pinchan y te generan algún dolor. Ahora, ese dolor va a pasar. Muchas veces somos atrapados por ellas y perdemos el objetivo en la vida. Y estas son las cosas que nos formulan la pregunta de la serie. ¿Y ahora qué? Pues te dejan sin opciones, te dejan sin un plan B. De manera que aquí el punto de las cosas es importante su tratamiento. El versículo 28 al final habla de su propósito. Escucha bien, no habla de tu propósito, sino habla de su propósito. Hay dos propósitos, los tuyos y los de Dios. Y obviamente los de Dios son mejor. Y esto es lo que Dios ha determinado como propósito de vida para ti. El propósito de Dios es la determinación de Dios para tu vida. Es el plan de Dios para ti. Ahora, seguimos con estas dos fuerzas. Estas dos fuerzas se mueven en dimensiones diferentes. Una está en la dimensión humana o natural, que son pasajeras. Y la otra se mueve en una dimensión espiritual que es eterna. Juan decía, y el mundo pasa, el mundo y sus cosas pasan. Pero al final de esas palabras Juan dice que el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que está en el propósito de Dios, permanece para siempre. Y ahí está esa diatriba entre las circunstancias de la vida y el propósito de Dios. Ahora, la gran debilidad humana es centrarse en las cosas que ve. El domingo pasado hablaba de esa característica de la sociedad actual de ser sensorial. Se deja llevar más por lo que siente, por lo que ve, por lo que escucha. Y no está centrándose en aquello que es eterno. El hombre de hoy se centra en el placer, se centra en aquello que le produce satisfacción y está embelesado, está como en un parque de atracciones viendo por todas partes, está distraído y en esa distracción se está olvidando o está dejando de tomar en cuenta el propósito de Dios. El gran problema humano es que se ha desenfocado del propósito de Dios. Dice Pablo a los Corintios, porque andamos por fe y no por vista. Y el autor a la carta a los hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el asunto aquí, mis amados hermanos y amigos, que cobra importancia por su relación con la esperanza, es el propósito. Por eso les dije que íbamos a reiterar mucho estas dos palabras, propósito y esperanza. Vamos a ver entonces un poco más sobre esto del propósito. ¿Cuál es la importancia del propósito? El propósito es importante porque es incluyente. Él incluye elementos importantes y que es lo que hace extraordinario el propósito de Dios. Escucha lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso hablamos del propósito como algo incluyente. El propósito de Dios, ¿qué incluye? Incluye predestinación, incluye llamamiento, incluye justificación, incluye glorificación. Qué bonito es saber que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fuimos predestinados. Que el Cristo anunciado desde el Antiguo Testamento fue anunciado como el Salvador, como el que iba a redimir al hombre perdido. Quiere decir que ya el plan de salvación desde el Antiguo Testamento estaba predeterminado. Así que en Cristo todos los seres humanos están predestinados, están dentro del plan de Dios y que solamente
requieren confesarle como Salvador. Ahora, a eso se suma el llamamiento. La salvación está allí, el don de Dios está allí. Alguien vino a llamar a la gente para salvación. Jesucristo vino. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, decía el Señor, yo los haré descansar. Y ahí estuvo el llamado, la insistencia del Señor. Tanto así que cuando Él se va, Él reúne a sus discípulos y les deja la tarea. Lo que yo comencé, ustedes tienen que seguirlo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Instrúyanlos, bautícenlos. Así que hay una responsabilidad. Jesús llamó y la iglesia sigue llamando a la gente para conversión. Cuando el hombre es llamado, la mujer es llamada y acepta el llamado, entonces se produce algo maravilloso, que es la justificación por la fe. Una de las grandes doctrinas del Nuevo Testamento es la justificación por la fe. Es el hecho de que el justo murió por los injustos para hacerlos justos. Tú y yo no merecíamos esto, pero Jesús, el bueno, el Salvador, murió por ti y murió por mí para justificarnos, para hacernos justos delante de Dios. Ya no están presentes nuestros pecados delante del Padre, porque el Señor los tomó y ahora nos hace aparecer como justos en su presencia. Y luego entonces, en esta inclusión aparece la glorificación. Lo glorificó. Y eso, a mi modo de ver, tiene mucho que ver con la premiación, con la recompensa, con la esperanza eterna. Tiene que ver con nuestra realidad en el cielo, ya en un nivel de gloria que Jesucristo conquistó para todos aquellos que le hemos recibido, que hemos atendido su llamado. De manera que hoy, esta mañana, desde esta plataforma, hay un llamado para ti, mi amigo. Hay un llamado para ti, mi amiga. Y ese llamado es que vengas a los pies de Jesucristo. Que si le confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, serás salvo. Hay un llamado. ¿Qué esperas? Recibe a Jesucristo y encuentra en Él las respuestas de ¿y ahora qué? Donde estás ahora formulándote una y otra vez esas preguntas. Quiero seguir porque aquí hay algo que añade interés a esta conferencia del día de hoy. Encontramos en este pasaje dos listas. Las dos listas de las cosas, así lo llamo. Si estás anotando, lo he titulado Las dos listas de las cosas. Quiero mostrarles algo aquí en la palabra. En este pasaje aparecen dos listas interesantes que plantean dos niveles de las cosas o las circunstancias que a diario nos están confrontando. La primera lista es esta. Está en el versículo 35 del capítulo 8 de Romanos. Y todas están relacionadas con preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y viene entonces circunstancias, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Aquí está la primera lista. Es una lista que responde a la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, tú eres un cristiano, yo también lo soy. Y como cristiano, tú tienes de alguna manera la respuesta a la pregunta. Sin embargo, te van a atacar circunstancias como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y cuando estás frente a eso y crees que no tienes alternativa y te preguntas, ¿y ahora qué hago? Bueno, aquí tienes la palabra, aquí tienes lo que has recibido de parte de Dios para responder a esas circunstancias difíciles. Ahora, la segunda lista es esta. Dice Pablo, por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Esto tiene muchos elementos interesantes que compartir. 2 listas. Ahora, cada una de esas listas tiene una categoría, llamémoslo así, interesante. Lo que yo veo es que en la primera lista se habla de las cosas que están en el nivel humano y también emocional. Es lo que tiende a afectar esa parte del ser humano. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todo esto tiene que ver con circunstancias que atentan contra tu vida física y que te generan entonces algún tipo de temor o ansiedad, lo cual hace que haya una crisis de carácter emocional. ¿Hay alguna persona actualmente con alguna crisis emocional? Como diría alguien por ahí, hagamos una cola, hagamos una fila. ¿Por qué? Bueno, porque algunas de estas cosas están atentando contra tus emociones. Esa parte difícil muchas veces de controlar. Saben que estas cosas mencionadas aquí están en este momento generando una tremenda carga de ansiedad en mucha gente. ¿Cuánta gente está llena de angustia, atribulada? ¿O alguien se siente perseguido? Hay hambre, hay desnudez, peligros, o alguien está amenazado de muerte. Eso asusta a cualquiera y pone, como dicen por ahí, los nervios de punta. Así está mucha gente. Ahora, la segunda lista de estas cosas está en otro nivel. Está en el nivel de lo espiritual. Es de la batalla entre el bien y el mal. Es la pelea que desarrolla el mismo enemigo para destruirte. Y entonces dice: muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esto nos lleva directamente a una situación de carácter espiritual. Decía uno de estos domingos, cuando trataba acerca de los consejos del apóstol Pedro para enfrentar, y el ahora qué, hablaba de la guerra espiritual, ¿recuerdan eso? Hace un par de domingos, y decía el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que quiero es ponerte en contexto sobre nuestra realidad existencial. Nos movemos en un plano natural, en un plano humano, y ahí hay circunstancias que vemos, que sentimos. Y nos movemos en un plano espiritual, donde también hay circunstancias, muchas de ellas invisibles, y que afectan directamente tu espíritu. Y eso es una situación verdaderamente conflictiva. Es un conflicto, es una batalla. Mucha gente ignora esta batalla espiritual. Otros las minimizan o descalifican. Y eso puede estar en la mente de las personas. Algunos dicen, no, el diablo no existe. Eso es mentira, eso no existe. No hay nada de eso en la vida. Otros simplemente están viendo diablos y demonios en todas partes. Aquí hay que buscar un equilibrio, ciertamente. Y ese equilibrio está en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos recibiendo. En que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En que Jesucristo ha vencido al demonio en la cruz del Calvario. En que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todas estas expresiones que al comienzo leímos y que el apóstol Pablo nos las recuerda para que sepamos que somos más que vencedores por Cristo Jesús.
Hoy tenemos que entender que hay batallas que se están peleando en el mundo natural, pero hay batallas que se están peleando en el mundo espiritual. Y en ambas tú puedes ser más que vencedor. Ambas te plantean la pregunta, ¿y ahora qué? En lo natural, ¿y ahora qué vas a hacer? Y en lo espiritual te plantea la pregunta también, porque en cada uno de ellos, alguna de esas circunstancias va a tocar tu puerta y debes tener la capacidad de respuesta. Así que la escabrosa esperanza del creyente no es que escaparemos de las angustias o de la muerte o del hambre o de la mortandad, sino que el Dios Todopoderoso hará que cada una de nuestras agonías sea un instrumento de su misericordia para nuestro bien. Vosotros pensasteis hacerme mal. ¿Recuerdan esa expresión? Fue la expresión de José a sus hermanos que le habían vendido a esclavitud. Pero en la vida de José todo se tornó en bien. Y así es que con cada calamidad, aquellos que aman a Dios las va a tornar en bien. Lo que crees que está funcionando mal en tu vida ahora, por las circunstancias de la vida, sencillamente son el camino que se está labrando para el encuentro del propósito de Dios para ti. Es bueno repetirse a sí mismo esta palabra que es clara e importante para todos los que hoy están siguiendo esta palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque han sido llamados conforme al propósito de Dios. Dios tiene algo para ti importante. En este momento difícil, lo peor que puedes hacer es quejarte, porque tú no sabes que lo malo que está pasando está trabajando para tu bien, está trabajando para tu bienestar, está construyendo realmente lo que Dios desea para ti. Hoy es bueno que levantemos nuestra oración al Señor, nos pongamos delante de Él y declaremos lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No estás solo, Dios está trabajando contigo en la confección de su propósito. Dios ya sabe cuál es el propósito, tú no lo sabes, pero Dios está trabajando para ello y para tu bienestar. Ahora quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y ores después de mí. Y dile al Señor, Señor Jesús, me siento confundido muchas veces, porque no sé, no entiendo lo que estoy viviendo. Veo que tus promesas no se están celebrando en mi vida. Ayúdame a entender, a descubrir el propósito de ti para mí. Trae vida a mi vida. Trae gozo a mi corazón. Hoy me siento en una situación adversa. Creo que voy a morir. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Me humillo delante de ti, porque mis fuerzas han llegado hasta aquí. Y me he preguntado muchas veces, ¿y ahora qué? Señor, ayúdame. Que esta palabra traiga respuestas a mi vida. Gracias te doy, Señor, por ayudarme y motivarme con tu esperanza. Amén y amén. Saben que cuando hacía esta oración, sentía que estaba orando con alguien que se veía al borde del precipicio. Entendía en mi corazón que oraba con alguien que ya, por no tener respuestas al ahora qué, estaba pensando en la muerte, en echarse a morir, porque no había más nada que hacer. Y si tú sientes
que esa oración era tu oración, cree que de ahora en adelante vienen respuestas a tu vida. Que tengas esperanza en esta oración de fe que has hecho conmigo al Señor Jesús. Dios te bendiga y Dios guarde por siempre tu alma. Y a todos ustedes, gracias por haberme acompañado junto a este equipo técnico, el gran esfuerzo que hacemos desde el Centro Evangelístico Peniel para que cada domingo podamos estar con ustedes y en cada oportunidad en nuestras redes sociales, ya saben, en YouTube, en Facebook como Centro Evangelístico Peniel y en Instagram @cpeniel. Ahí estamos todos los días acompañándoles en el camino. Un gran abrazo, Dios me los bendiga y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, para encontrarnos con una nueva serie. Paz de Dios.